Buenas tardes. Sí, continuando con el desarrollo del curso, hoy nos toca la semana número 3. Eh, la semana pasada vimos la globalización cultural, cuáles eran las ventajas, las desventajas, ¿no? También les dejé una tarea, ¿no? Y ahora en esta semana nos toca ver la globalización económica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese temita, ¿ya? A ver. Entonces, continuamos, ¿no? ¿Qué es la globalización económica? Listo. La globalización económica, como ves acá, eh, este concepto pues salió de este portal, de esta página web, ¿no? Tú puedes verificar, ¿no? ¿Qué es la globalización económica, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué entendemos por globalización económica? O sea, sabemos que la globalización es un proceso histórico en el que se eliminan las fronteras, ¿no? Y permiten pues un mayor flujo, por ejemplo, de recursos, de bienes y servicios, también en el ámbito político, social, cultural, ¿sí? En la primera semana nosotros vimos la definición de la palabra globalización y más o menos cuándo empezó este proceso. Luego vimos las características de la globalización, las ventajas y las desventajas. Listo. Luego la semana anterior vimos qué es globalización cultural. Y la globalización cultural es simplemente una interconexión de las culturas. Sabemos que gracias a esta globalización, a esta apertura de las economías, eliminación de fronteras, nosotros vamos a visitar países y extranjeros vienen a nuestro país también. Y llegado el momento, pues vamos a mezclar, combinar las culturas, ¿no? El claro ejemplo es ahorita, por ejemplo, con el caso de los venezolanos, ¿no? Que están viniendo aquí a Perú, igualito, ¿no? Llegado el momento, nosotros vamos a heredar algunas costumbres de ellos, ¿no? Y de igual modo, ellos también van a heredar algunas costumbres de nuestro país, ¿no? El cariño quizás o el gusto por algunos platillos, etcétera. Listo. Pero ahora viene la globalización económica. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa globalización económica? Entonces, hablar de globalización económica es hablar de integración de los mercados. ¿Ya? O sea, vamos a ver acá. A ver, un momentito. Ya está. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de globalización económica, ¿no? Nosotros vamos a hablar sobre qué cosa, sobre lo siguiente. A ver. Ya, entonces nosotros íbamos a hablar acá de los procesos de integración. Y para nosotros, ¿qué es integración? ¿No? Para ello, vamos a utilizar como ejemplo el caso de un trabajo. Imaginemos que yo te dejo un trabajo de investigación y te digo, ¿sabes qué? Forma un grupo de 4 integrantes. Entonces, cuando ustedes presentan el trabajo,
Ahí ponen, ¿no? Carátula, ya ponen carátula. Listo, ¿no? Ya el nombre del curso, el tema y ponen los integrantes. Ya. Cuando tú pones los integrantes, ¿no? Ahí haces mención a qué cosa, a un proceso de integración, ¿no? Entonces un proceso de integración es un proceso de unión, ya, de interconexión entre países. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, el Perú, ¿no? Contra los países del resto del mundo hacemos comercio, ya hacemos comercio. Pero imaginemos que nosotros ya cobramos aranceles, un arancel ad valorem al resto del mundo, o mejor dicho, el resto del mundo nos cobra a nosotros y nosotros también cobramos un derecho ad valorem. Recuerda que el arancel vendría a ser un impuesto a las importaciones. O sea, cuando entran mercancías del resto del mundo, ya cuando entra mercadería, aquí está la SUNAT. ¿Y qué es lo que hace la SUNAT? Verifica que estos productos hayan ingresado a territorio aduanero. ¿Y después qué se va a hacer? Después tienen que verificar que la mercancía no sea ilegal, no sea restringida, ¿no? Pero lo más importante, perdón, es que para que esa mercadería extranjera sea comercializada en Perú, se tiene que llevar a cabo un proceso de nacionalización. ¿Qué quiere decir? Perdón, nacionalizar significa que la mercadería está lista para ser comercializada en nuestro país, a pesar que fue producida en el extranjero. ¿Quién es el encargado de hacer la nacionalización? La SUNAT. La SUNAT es la que va a dar la autorización para que esa mercadería entre a nuestro país y pueda ser vendida en los mercados. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si una mercadería no pasa por ese proceso? Bueno, pues es mercadería de contrabando. ¿Por qué crees que cuando tú compras cosas de contrabando te cuesta menos? Porque efectivamente, ¿no? Esos productos entraron de manera ilegal y no pagaron los impuestos debidos. Y ese es el motivo por el cual nosotros podemos ver a personas que venden estos productos y que se están escondiendo de la policía, de los funcionarios. ¿Por qué? Porque es mercadería que no debería ser comercializada en nuestro país, ¿no? Pero que es comercializada, ¿por qué? Porque no sé, pues asaltan los contenedores, los buques, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Listo. Entonces los niveles de integración son los siguientes. Por ejemplo, el primero es ya la zona de preferencia económica. O de preferencia comercial. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Perú con otro país. Ya. Ambos deciden reducir sus aranceles. Entonces vamos a poner acá. Países miembros. Países miembros deciden ir reduciendo sus aranceles. Ah, correcto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ambos países van a ir bajando sus aranceles. Ah, dame un ejemplo. Ya, un ejemplo. Los acuerdos de complementación económica. Acuerdos de complementación económica, más conocido como los ACE.
Entonces vamos a poner acá, acuerdo de complementación económica. Es la denominación que usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que contraen entre sí para abrir recíprocamente sus mercados de mercancías. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es nuestro primer nivel de integración, la zona de preferencia comercial. ¿Sí? Listo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos mejorando nuestras condiciones o nuestros niveles de integración. ¿Hasta qué cosa? Hasta que llegue el momento en el que ambos países reduzcan sus aranceles hasta 0%. Entonces viene la zona de libre comercio. Entonces, en la zona de libre comercio tenemos lo siguiente. Estos países se cobran arancel igual a 0. ¿Correcto? Pero cada país mantiene su propia política comercial frente a terceros. Ya, entonces vamos a poner acá zona de libre comercio, ya. Países miembros eliminan los aranceles, pero, cada uno mantiene su política comercial, comercial frente a terceros países. Listo. Esas son las los dos primeros niveles de integración, los más simples. Ejemplo, los TLCs. ¿Ya? Esos son los ejemplos más claros de zonas de libre comercio. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú con Chile, nosotros empezamos con un acuerdo de complementación económica que se firmó en el año 98, donde poco a poco ambos países iban bajando sus aranceles. Pero luego en el año 2009 firmamos el TLC con Chile. Entonces, sí, o sea, se sigue reduciendo los aranceles. No quiere decir que el arancel va a ser 0 de inmediato, sino que se sigue bajando hasta alcanzar niveles de aranceles iguales a 0. ¿Ya? O sea, eso llega con el tiempo. ¿Sí? Listo. Tercer nivel de integración. Tenemos ¿qué cosa? La unión aduanera. ¿Y cuál es el significado de unión aduanera? Ya, vamos a ver. Tenemos acá ya. Tenemos un bloquecito. Perú, Chile. Listo. Ambos cobran aranceles iguales a 0. Pero, a diferencia, estos mantienen ¿qué cosa? Una política comercial en común. Entonces vamos a poner acá política comercial en común. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a poner acá países miembros eliminan los aranceles.
eliminan los aranceles entre sí, pero determinan una política comercial común frente a terceros países o a terceros. Entonces vamos a ver cuáles son los ejemplos de unión aduanera. Ya tenemos ejemplo: el Benelux. ¿Ya? Esto era Bélgica, Países Bajos, y Luxemburgo. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá el Benelux. Benelux designa la unión aduanera y económica de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. ¿Cuándo se fundó? Se fundó el 5 de septiembre del año 44, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Listo. Pero tenemos más ejemplos, ¿no? Ejemplos de unión aduanera. Por ejemplo, a ver, ejemplos. Claro, o sea, todos los niveles de integración superiores a la unión aduanera son consideradas uniones aduaneras también. Entonces, vamos a poner acá la Unión Europea. Pero la Unión Europea es más que una unión aduanera, pero sigue siendo una unión aduanera. ¿Por qué? Porque está en un nivel superior. Tenemos el Mercosur, el Mercado Común del Sur. ¿Ya? Ya. Pero hay una característica acá. ¿Ya? Hay una característica. Perdón. En la unión aduanera, ya, en la unión aduanera pasa lo siguiente. Los países miembros forman una alianza un poco más fuerte, un poco más consolidada, en donde estos países eliminan sus aranceles, o sea, el comercio bilateral entre esos países miembros ya es libre de aranceles. Excelente. A la vez, estos países definen una política comercial en común frente a los países que no son miembros. Por ejemplo, pueden cobrar 5% para algunos productos cuando estos países hagan comercio con países que no formen parte de esta unión aduanera. Pero ¿cuál es el problema acá? Que los peruanos no pueden ir a estudiar a los al territorio de los países miembros. Tampoco pueden trabajar en ese país. Ah, pero un momentito, no entiendo. Pero los peruanos hacen eso en Chile, sí lo hacen, pero solicitan permisos, ¿sí? Otra cosa es que tú vayas a estudiar como si fueras una persona de ese país. ¿Lo puedes hacer? No. Tú quieres ir a trabajar, necesitas, ¿qué cosa? Un permiso, una autorización, ¿no? Pero nosotros no podemos ir con nuestro DNI y presentarnos a empresas de ese país o realizar, por ejemplo, inversión extranjera directa. No podemos invertir en ese país porque debemos cumplir ciertos requisitos. Entonces la unión aduanera
es un nivel más elevado de integración, en donde los países miembros, ¿qué pasa? Tienen más beneficios, pero todavía el comercio, la movilización en estos niveles de integración es un tanto limitada, ¿sí? Listo, pero esto es mejor que una zona de preferencia comercial y una zona o un área de libre comercio. Ahora, viene el cuarto nivel, ya el mercado común. Entonces, el mercado común es el siguiente nivel, está un poquito más arriba que la unión aduanera. Entonces, vamos a poner acá, es una unión aduanera, ya es una unión aduanera donde existe, ¿qué cosa? Libre movilidad de factores. Libre movilidad de factores productivos. O sea, los países pueden ir por ejemplo a trabajar a ese país, pueden ir a estudiar como si fueran personas propias de ese país. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a poner acá, hay libre movilidad. ¿Qué quiere decir? Ya, vamos a poner acá. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente que vive en Argentina puede ir a Paraguay, puede ir a estudiar a Brasil o a Uruguay o por último a Venezuela. ¿Y por qué te pongo esto? Porque esos son los países miembros del Mercosur, ¿ya? Los países miembros del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Pero ahorita Venezuela está, como quien dice, excluido. Está ahorita como está separado por el momento, está sancionado. ¿Por qué? Porque en ese país ahorita hay una dictadura. Y los estados asociados, pero estos estados no forman parte del mercado común del sur. Lo mismo pasó hace unos años en Paraguay. Paraguay también fue sancionada. La República de Paraguay también recibió una sanción de parte de los miembros, de los países miembros, perdón, del mercado común del sur, ¿sí? Entonces, la diferencia es que esta persona que vive en Argentina puede ir a estudiar a cada uno de los países que forman parte del mercado común del sur, ¿sí? Pero también empresarios de Argentina pueden ir a invertir en Brasil. También hay libre movilidad de factores productivos. Por eso te pongo, es una unión aduanera. ¿Por qué? Porque en la unión aduanera ya sabemos que determinan un arancel externo común, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? Pero a diferencia del mercado común, o a diferencia de la unión aduanera, perdón, en el mercado común, ¿qué es lo que pasa? Las personas se pueden movilizar a lo largo de los países miembros. Tú puedes ir a estudiar a cada uno de estos países. ¿Cuáles son los ejemplos? Ya la valla es un poquito más alta. Tenemos la Unión Europea y el Mercosur.
Pero vamos a ver acá, ¿ya? Ejemplos de mercado común. Mercado común. A ver, un ratito. Mercado común, ¿no? Ahí está. La Comunidad Andina de Naciones. ¿Mm? La Comunidad Andina de las Naciones también es otro ejemplo. Entonces vamos a poner acá. La Comunidad Andina. Si la Comunidad Andina es un mercado común, también es una unión aduanera. Ahora, todavía no llegamos al máximo nivel de integración. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está un peldaño más arriba. O sea, hay un nivel de integración superior al mercado común, porque aquí no está todo. Este no es el máximo nivel de integración. ¿Y cuál es el que sigue? Ya, el que sigue es el siguiente. Es la unión económica. Entonces, cuando nosotros hablamos de unión económica vamos a poner aquí, es un mercado común donde los países miembros adoptan una moneda en común. Una moneda en común. El único ejemplo, la Unión Europea. Hasta ahorita no hay otro ejemplo. Hasta donde yo sé es la Unión Europea. Y lo que quería hacer, pues, ¿no? En ese entonces Hugo Chávez, pues, ¿no? Formar un bloque económico consolidado y tan fuerte, pues, como la Unión Europea. Pero de momento ese es el único. Y si tú quieres le pones acá, ¿no? Ejemplos de unión económica. Ah, mira. Ok, mira. El Benelux también fue una unión económica, pero una unión económica antigua. ¿Ya? Una unión económica antigua. Mira, no sabía. Ok, siempre se aprende algo nuevo. Entonces el Benelux también fue un nivel de integración elevadísimo. ¿Ya? O sea, alcanzaron el mayor nivel, ya, el mayor nivel de integración existente. ¿Ya? Listo. Entonces, la unión económica es el máximo nivel de integración que se puede alcanzar por ahora. Existe uno más, que es la unión económica plena, donde todos los países manejan una moneda, pero eso todavía no existe. ¿Ya? En donde tú puedas viajar a cualquier parte del mundo como si fueras un habitante de ese país. Y eso todavía no pasa. ¿Sí? El máximo nivel alcanzado por el ser humano hasta ahorita es la unión económica. Y en este momento el único ejemplo vigente de unión económica es la Unión Europea. ¿Sí? Listo. Este es el único ejemplo vigente, ¿eh? No hay otro. Ya, este es el único por ahora. Este es antiguo, pero ya desapareció. Listo. Ya está.
Sigamos entonces. La globalización económica es un fenómeno que sin duda pasará a los libros de la historia, como lo fue la revolución industrial, ¿no? O sea, nosotros sabemos que entre los años, 1750 y 1850 se dio la primera revolución industrial, que fue donde el ser humano, correcto, mejoró pues su calidad de vida de una manera muy significativa. Luego, desde los años 50 hasta, algunos dicen hasta el 19, otros lo amplían hasta el 45, ya fue la segunda revolución industrial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Aquí pasaron algunas cosas. Mejoras en las técnicas de producción. ¿Ya? Mejoras en las técnicas de producción. Por eso dice acá, ¿no? Se sustenta en tres ideas básicas. ¿Qué es lo que se sustenta en tres ideas básicas? La globalización económica, la especialización de la productividad. La red económica mundial permite a los países aprovechar las capacidades productivas de cada país, pero también incorporarlos de manera eficiente a la hora de potenciar las mejoras y especialización de los sistemas de producción local. O sea, aquí hablamos de la competitividad. ¿Ya? La competitividad. Por ejemplo, Perú tiene competitividad en la producción de fresas, si la memoria no me falla. ¿Por qué? Porque nosotros producimos fresas, cuando en otros países ese recurso ya no está en temporada. Entonces, tenemos una ventaja competitiva. ¿Sí? Listo. La especialización, ¿qué significa? Que tú te vas a perfeccionar en la elaboración de un producto, ¿sí? Y vas a aprovechar, ¿qué cosa? Las características de cada país. Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos el tipo de suelo, el clima. El clima nos da una ventaja frente a otros países. La variedad de papas que podemos ofrecer a nuestro planeta. Date cuenta. Luego viene la competitividad de los mercados. La red de mercado permite a los países exportar aquellos productos en los que se ha especializado y produce a un costo menor que otros países. Por lo tanto, los hacen económicamente competitivos. ¿Eso qué quiere decir? Si tú produces una fruta que está en temporada, el precio de ese producto va a bajar. Y si el precio de ese producto baja, entonces el país en ese momento se vuelve competitivo. ¿Sí? A eso nos referimos, por ejemplo, en el punto número 2. Punto número 3. Productos a un precio atractivo. ¿Qué quiere decir? Los beneficios obtenidos a través de la exportación permiten a las naciones importar a un precio menor aquellos productos para los cuales no tienen capacidad de producir a bajo costo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros no podemos producir, por ejemplo, máquinas. Nosotros no tenemos tecnología. Pero si nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, el costo sería elevadísimo. Nos costaría bastante, ¿sí? Porque no somos un país industrializado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene importar las máquinas. ¿Por qué? Porque en otros países más avanzados fabricar máquinas pues es más económico. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles son las estrategias? Las estrategias de un mercado globalizado. Las estrategias ya son las siguientes: promulgar y aplicar leyes que favorezcan la integración entre países a través de la libre circulación de sus capitales,
bienes, materias primas y productos finales a nivel mundial. ¿Por qué crees que Perú, por ejemplo, tiene varios acuerdos de libre comercio? Perdón. Ya está. ¿Con qué países tenemos acuerdos comerciales vigentes? Como ves acá, con la OMC, con la Comunidad Andina de Naciones, porque nosotros formamos parte de la Comunidad Andina. Tenemos al Mercosur, tenemos a Cuba, el Foro Asia-Pacífico, ahí está, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, los países nórdicos, el EFTA, que tenemos a Islandia, a Suiza, a Noruega, y este país que todavía no lo conozco, no me sé su nombre. A ver, vamos a ver acá. Ah, creo que es Liechtenstein. Creo que ese es el país, a ver. Ah, sí, ese es el país. Ok, listo. Tenemos con Corea del Sur, con Tailandia, con Japón, con Panamá. Este es Tailandia, Panamá, con la Unión Europea, con Costa Rica, Venezuela, la Alianza del Pacífico, con Honduras y por último Australia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Con qué países nosotros tenemos tratados de libre comercio y con qué países están a punto de entrar en vigencia. Por ejemplo, con Guatemala, con Brasil. Por ejemplo, si nosotros firmamos el acuerdo de libre comercio con Brasil, nos vamos a ver súper beneficiados. Pero claro, ya tenemos también con el mercado común del sur, pero mejor sería con el mismo Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es el mercado más grande de América del Sur. ¿Mm? Entonces, entraríamos a un mercado enorme, al mercado más grande de América del Sur. Entonces, mira en qué aspectos nos podemos beneficiar, por ejemplo, de un TLC con Brasil y con el Reino Unido. Ya es con el Reino Unido. Ahí está, el Reino Unido. ¿A qué países contiene? Contiene a Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Ya? A Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Listo. Ya está. Ya está. ¿Qué más? Otra estrategia, la formulación de bloques comerciales. ¿Te das cuenta? O sea, las estrategias para alcanzar un mercado globalizado es ¿qué cosa? La integración, ya, integración económica. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo te acabo de explicar, ¿sí o no? Claro. Esas son las estrategias que los países tienen que aplicar. ¿Para qué? Para tener un mercado globalizado. Esa es la única forma. Primero, promulgar y aplicar leyes que favorezcan la integración de los países. Y segundo, formar bloques comerciales. Entonces yo te puedo preguntar, ¿es la mejor estrategia de un mercado globalizado la formación de bloques comerciales o la integración económica? Entonces te das cuenta que ya tienes una pregunta más, una posible pregunta que vaya a venir en la primera práctica calificada, que sería la siguiente semana, ¿no? Y también en el examen parcial, porque recuerda que el examen parcial contiene temas. Vamos a poner acá, el examen parcial contiene temas de la semana 1 hasta la semana 7. ¿Mm? Entonces son preguntas que te podrían venir o en la primera práctica o
en el examen parcial o en su defecto en ambas pruebas. Listo. Entonces, la globalización económica es la suma de muchos factores, pero sobre todo se basa en la idea de que la unión hace la fuerza. ¿Qué quiere decir? La globalización económica entonces es un proceso, ¿ya? Es un proceso que consiste en ¿qué cosa? En en suplantar las carencias de un país, ¿no? Y que ambos se puedan beneficiar de ¿qué cosa? Del comercio. Entonces, la globalización parte de ¿qué cosa? Del principio de no autosuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que no existe un país autosuficiente. No existe ningún país en el mundo, ni los Estados Unidos, ni el país más avanzado a nivel mundial, que esté en la capacidad de producir todos los bienes que consume. No existe ningún país en el mundo que haga eso. Es por eso que ahí tenemos el principio del comercio. O sea, si te preguntan, ¿no? ¿Por qué los países no pueden comerciar? No pueden comerciar por el siguiente motivo. Porque no existe ningún país en el mundo que sea autosuficiente. No existe ningún país que produzca todo lo que va a consumir. ¿Sí? Listo. ¿Y cuáles son las implicaciones de la globalización económica o de la integración económica? Ya. Procesos productivos internacionales. Listo. Por ejemplo, procesos productivos distribuidos en varias partes del mundo. Creo que yo les dejé, a ver un ratito, la semana pasada, a ver, el caso de Bangladesh, no. Creo que fue la primera clase que te dejé el caso de la empresa Vicio. Claro, cuando nosotros leímos el caso de la empresa Vicio, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos, ¿qué hacían? Mandaban a producir, por ejemplo, las pantallas las hacían en un país, el ensamblado lo hacían en otro, y así sucesivamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque la globalización económica permite ¿qué cosa? Reducir costos. Si tú quieres reducir costos y eres una empresa grande, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar y le vas a entregar los recursos a otro país, en donde la mano de obra es más barata. ¿Y qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Quiero estos productos para ayer. Y listo, se acabó. Esos son procesos productivos internacionales. ¿Sí? La liberalización del comercio, la apertura, los procesos de integración permiten ¿qué cosa? Liberalizar el comercio. ¿Qué quiere decir? Incrementar el flujo de intercambio de bienes. Por eso dice acá. Implica la supresión parcial o total de las barreras arancelarias. ¿Te das cuenta? O sea, la liberalización del comercio abre las fronteras. ¿Ya? Abre las fronteras y permite el ingreso de personas, de empresas, de bienes y servicios. Y también de avances tecnológicos e industriales. Y la especialización. Por ejemplo, tú eres un futuro contador. Te puedes especializar en tributación. Te puedes especializar en auditoría, en finanzas, etcétera. Lo mismo van a hacer los países. Los países van a identificar en qué recursos tienen ventajas comparativas y se van a especializar en la producción de esos productos. Listo. Ya está. Ya. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas de la globalización. Las ventajas son las siguientes. Favorece el intercambio cultural y educativo.
Y esto se puede alcanzar, por ejemplo, cuando nosotros formamos un mercado común. Pero también pueden haber, por ejemplo, alianzas entre universidades. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay alianzas entre universidades? Porque, por ejemplo, eso ocurre gracias a la globalización, ya que por la globalización tú puedes contactar con las autoridades de otras universidades y pueden establecer ¿qué cosa? Alianzas académicas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de globalización económica, también hablamos de todo tipo de globalización. ¿Sí? ¿Permite qué cosa? El traslado de productos y tecnologías en lugares donde no se producen. Por ejemplo, nosotros podemos importar máquinas de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de China. Nosotros podemos traer esa tecnología. Los celulares, ¿de dónde llegan? Llegan de Japón, de Corea, de China. Ya. Pero nosotros le vamos a vender a esos países ¿qué cosa? Espárragos, fresas, mangos, minerales, etcétera. Entonces te das cuenta que una de las ventajas de la globalización económica es ¿qué cosa? Es que va a facilitar el intercambio cultural y educativo. Segundo, permite trasladar productos, bienes, servicios, tecnologías a países donde estos no se producen. Caso, la tecnología en el Perú. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos tener celulares de alta gama? Gracias a la globalización económica. El ingreso de la gente ha aumentado. ¿Por qué? Porque ahora más peruanos exportan sus bienes. Y si esas personas exportan más productos, van a tener más dinero. ¿Sí? Listo. La globalización económica se traduce en el desarrollo de los países. ¿Por qué? Porque la globalización va a permitir que nosotros vendamos nuestros productos no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. ¿Y esto qué hace? Incentiva la especialización, la competitividad y mejora el ingreso de las personas. Y si las personas ganan más dinero, a la larga van a mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son las desventajas? Ya, estas son las ventajas, pero recuerda que no todo, no todo es bueno. Entonces, las desventajas son las siguientes. Estimula el consumismo como forma de vida, haciéndonos más dependientes a un tipo de mercado casi idéntico en muchos países. ¿Eso qué quiere decir? Que los países van a perder un poco su identidad. ¿Sí? Listo. La supresión de las tasas arancelarias y otros impuestos podría significar la reducción de los menos favorecidos, la reducción en los beneficios, perdón. Recuerda que no todos nos vamos a beneficiar del comercio. No todos nos vamos a beneficiar de la globalización. ¿Quiénes son los que se van a perjudicar? Aquellos que no se adapten a este cambio. Aquellos que no se adapten a eso. Por ejemplo, algunos empresarios van a cerrar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad económica ni tecnológica para enfrentarse a productos producidos en otros países. Los mayores beneficios los obtienen los grandes conglomerados y los países ricos en materias primas codiciadas. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque a los países más ricos no les conviene que países emergentes como el Perú desarrollen tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar? Estados Unidos quiere nuestro oro, China también, Rusia igual. Entonces nosotros le exportamos productos con escaso valor agregado y ellos nos venden a nosotros productos transformados, productos manufacturados. Entonces si tú le vendes ese producto a $1, ellos te lo venden a 10. Ahí vienen
las desventajas de la globalización. Estimula una estrategia de negocios que no es compatible con la conservación del medio ambiente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a la globalización tú vas a vender más. Pero si tú vas a vender más, tú tienes que producir más recursos. Y el simple hecho de producir más recursos quiere decir que tú vas a necesitar de una mayor cantidad de recursos naturales. Y esos recursos naturales, el uso en exceso perjudica el medio ambiente. En algunos casos se degrada la cultura y estilos de vida. ¿Por qué? Porque llegan las empresas mineras o las empresas petroleras y quieren extraer esos recursos de la naturaleza. ¿Y qué traen consigo? Un deterioro progresivo e irreversible de la calidad de vida de las personas, de la gente, ¿ya? De la gente que va a vivir, ¿ya? En nuestro país, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, ya, entonces, a ver. Ya, listo. Entonces, yo creo que eso sería todo, ¿ya? Te voy a dejar la tarea, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tarea? La tareita es el trabajo de la semana 3. Ahora te voy a dejar esto, ¿no? Trabajo número 3, exportación y crecimiento para pequeñas empresas, ¿no? Vas a leer este pequeño artículo, ¿ya? Y vas a responder estas preguntas. Como siempre, ¿ya? Perdón, te voy a dejar esta tareita, ¿ya? Como siempre, la fecha límite es la siguiente semana, ¿sí? No te me vayas a confiar. Entonces, como siempre, tienen, a ver, 45 minutos para resolver este caso. Lo vas a hacer de manera individual y me vas a presentar el trabajo ¿en dónde? En el aula virtual. Yo estoy revisando todos los trabajos, yo me estoy dando el tiempo. ¿Por qué? Porque yo descargo trabajo por trabajo y los voy revisando. Y si me tardo un poquito es porque tengo 3 empleos, ¿ya? Pero dentro de todo lo posible, ¿no? Voy revisando los trabajos, sé que me faltan algunos, ¿ya? Pero nadie se va a perjudicar con sus notas, todos van a tener las calificaciones, ¿sí? Entonces, el trabajo es individual, no te vayas a olvidar, tienes 45 minutos para resolver este caso, perdón, y me presentas ya sea en Word, hecho a mano, como tú gustes. A mí lo que me interesa es el contenido. A mí no me importa que lo hagas a mano o que lo hagas en Word. Si lo haces a mano, hazlo en una hoja en limpio, claro. No me vas a presentar un trabajo con cientos de borrones o con fallas ortográficas, ¿no? Presenta un buen trabajo, ¿sí? ¡Listo! Muy bien, entonces eso sería todo. Ya, les agradezco por su tiempo. Cuídense. Y cualquier cosa nos estaremos comunicando la siguiente semana. Hasta luego.